Bien, saludo a todos. Estamos en Ímpetu nuevamente en la sección Conversando con Melba Grullón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Melba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlos. Qué bueno. Gracias. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el contacto extraterrestre, el final de los tiempos. Un tema que Melba domina muy bien, que nosotros hemos estado de curiosos de hace mucho tiempo investigando. Para ello también le traímos a Melba para que nos ilumine a nosotros con sus conocimientos y que ustedes puedan disfrutar de este tema tan interesante y que tanta controversia trae en el mundo debido a la cantidad de conspiranoicos que aparecen en las redes sociales, difundiendo informaciones a veces falsas y a veces verdaderas de situaciones que han sucedido alrededor del mundo y que los gobiernos generalmente no conviene detrás. Así que saludos, Melba, como siempre este programa es tuyo. Gracias por invitarme de nuevo. Qué bueno. Gracias para mí. Aquí tengo la piedra del mantra. Para que comencemos, Sí, es como interesante. siempre, haciendo el mantra de protección. Qué bueno. Los dos con nuestra piedra energetizada en la mano y decimos que el vino y el pan de esta tierra nos lleven a reconocer al Cristo cósmico en nuestro interior y con su protección poder alcanzar el camino de la libertad para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos. Señor, Señor, Señor. Y desde hace un tiempo para acá incluí unas palabras mayas de Ver, Sayat, Sek, Sut, Kat, Otsat, Ich. Esas palabras representan el camino espiritual, los pasos hacia el camino espiritual. Luego conversamos sobre ese tema. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya iniciando formalmente este programa, quería preguntar, Melba, acerca del final de los tiempos. Me gustaría comenzar de atrás hacia adelante, porque ese tema del final de los tiempos crea mucha controversia y mucha confusión. Cuando a mí me hablan del final de los tiempos, yo digo, bueno, pero apenas yo ni siquiera voy por la mitad de mi vida y ya los tiempos se están acabando. Quiero saber si es que el mundo se va a acabar o si es que vamos a entrar en una nueva era en la vida que estamos llevando aquí en este planeta. Muy buena pregunta. Y yo noto que muchas personas cuando escuchan ese término se asustan. Y la idea no es asustar, sino informar. Porque si comprendemos lo que es el final de los tiempos, estaríamos regocijados de tener el privilegio de estar aquí en esta época. Es como dices en la pregunta, es un cambio de era. Es el final de una era oscurantista, de ignorancia oscura, de caos, para iniciar una era de luz, de conocimiento, de paz, de armonía. Entonces, qué privilegio ver ese cambio. Y eso está ahorita. Nos faltan 27 años para el evento que marca el antes y el después, que es la llegada del rayo sincronizador de energía crística. En estos 27 años que faltan para el 2050, es mucho lo que tiene que ver con cambios a todos los niveles. Entonces, simplemente estar abiertos a los cambios, como dijimos en otra conversación, trabajar el desapego por si hay que moverse y estar felices, optimistas. Una de las claves, de las primeras claves que nos han dado los hermanos mayores, es un taller que se llama El pensamiento alegre, optimista, creativo. Porque cuando tú estás alegre y optimista, tu energía vibra en una frecuencia alta. Y con esta información tú te vas a sentir preocupado, con miedo, porque, como tú dices, muchas personas con este tema sienten un poco de miedo pensando que es el final del mundo. El mundo no se acaba, el mundo es un bebé, apenas comienza, pero sí el final de los tiempos de ignorancia conlleva muchos cambios. Como conversamos en la conversación que tuvimos sobre el cambio climático, se esperan cambios significativos, físicos, pero eso no implica un final, eso implica un inicio.
La Tierra se va a regenerar, obviamente, porque la Tierra tiene que adecuarse a un nuevo nivel vibratorio. Esa era de luces, ¿qué comprende eso? ¿Qué implica? Más conocimiento de nosotros mismos, de lo que nos rodea, del cosmos. Por eso hablamos del contacto extraterrestre en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un cambio de era, el contacto extraterrestre que ha existido desde el inicio de todo, se incrementa. Pero eso tiene una razón de ser, eso tiene propósitos muy definidos. La ayuda que necesitamos en muchos sentidos va a ser provista. Por eso ellos no intervienen, sino que nos dan sugerencias. Y tú ves todos los comunicados, que son conversaciones interdimensionales, con seres hermanos mayores le llamamos, pero muchos son iguales que nosotros, solo que están ya con un nivel de conocimiento más avanzado. Esas conversaciones son ¿para qué? Para irnos preparando, para que nuestra mente se vaya adecuando a nuevas formas de organizarnos socialmente, por ejemplo. Te traigo un ejemplo buenísimo y reciente para que veas cómo es que funciona esto de un grupo de contacto extraterrestre. No solo se trata de ver naves espaciales, por supuesto, eso es parte, ¿verdad?, del contacto extraterrestre. Antes de yo estar en este grupo de contacto extraterrestre, estuve en otro grupo de contacto extraterrestre y vi nave cercana, muy cercana, en la playa de Juan Dolio. Y cuando yo la vi, eso que llaman un platillito volador, es impactante, obviamente, verlo por primera vez impacta. Yo sentí un amor inmenso, yo sentí paz, fue un impacto positivo. Pero a la vez me pregunté, ok, ya lo estoy viendo, ¿y ahora qué sigue? Porque desde niña yo me imaginaba que iba a vivir algo así, pero hacer un trabajo, no solo dedicarme a ver naves, porque es muy bueno saciar curiosidades, pero eso implica un llamado a hacer un trabajo. ¿Qué trabajo? Pues te voy a contar cómo esto funciona con un buen ejemplo que acaba de suceder en Puerto Rico. En Puerto Rico, en diciembre, lograron ya formalizar una casa señora. Ya hemos hablado de la necesidad de crear las casas. El programa anterior usted anunció que se iba a inaugurar una pues casa. Se inauguró en diciembre, pero para inaugurarse una casa señor hace falta que un mínimo de 7 personas se comprometan con este trabajo, den los pasos necesarios para ser MUL, Águilas, GTI del Señor, consejeros, para decir una palabra que se entienda mejor, consejeros, y se hagan un compromiso a trabajar con la energía crística, que nos van guiando cómo es que se trabaja con la energía crística. Era un mínimo de 7, en Puerto Rico se unieron 8 y crearon esta casa. Eso implicó años de trabajo, que no necesariamente es que se necesita tantísimo tiempo, y más ahora que no estamos contando con demasiado tiempo para lo que hay que hacerse. Puede hacerse desde que aparezcan las personas que se comprometan. Pues Puerto Rico lo logró y hicieron la primera convivencia internacional. Entonces se crean las condiciones energéticas adecuadas para lograr esas conversaciones interdimensionales, porque estos guías estelares, estos tutores, no le hablan a una persona, le hablan a un grupo hermanado que están debatiendo estos temas para alcanzar la unidad de criterios necesaria para hacer el trabajo que se tiene que hacer en equipo, no es una sola persona. Entonces aprendemos a trabajar en equipo. A mí me costó, por ejemplo. Sí, a mí me costó, porque antes yo no sabía trabajar en equipo, yo no tenía suficiente paciencia, pero estos años de entrenamiento en Señor me han ayudado bastante a tener paciencia y a saber esperar, por ejemplo, a
que por ejemplo si yo comprendo algo muy rápido y el otro no, esperar el tiempo que tiene que darse. Todo el mundo no va al mismo ritmo. Exactamente. Pues ya eso es una lección que puedo decir, bueno, estoy avanzando. Falta mucho todavía, pero bueno, ya estamos en eso. Puerto Rico hizo ese logro. A esa convivencia vinieron y se unieron 14 personas, porque vinieron hasta de España, ¿no? Y hasta de otro continente viajan para una convivencia. 14 águilas que tigres y yo. Y sincrónicamente, mira que también se trabaja con los números y todo lo que simboliza, hay mucho simbolismo. Se unieron 14 sellorianos en esta convivencia y sincrónicamente dieron 14 conversaciones interdimensionales, que son los comunicados de los hermanos mayores, que se graban, se hacen públicos, se pasan a escrito, se publican, de ahí nacen los libros, una biblioteca riquísima. ¿Y eso para qué? Pues nos dan información valiosísima para estos tiempos que llaman el final de los tiempos. Por ejemplo, fue muy bueno que dijeran esto en una isla, en Puerto Rico, porque en una conversación anterior, ¿se acuerda que hablábamos de la experiencia que estamos investigando sobre las islas que ya tenían que ser evacuadas por el nivel del mar que estaba subiendo? Bueno, pues en uno de esos comunicados, de esos 14 que dieron ahora recientemente en Puerto Rico, habla y le dan la información de una base extraterrestre que está bajo Puerto Rico y que se llama Undercraft. Es decir, que cada vez que se hacen estas convivencias, que se reciben estas conversaciones interdimensionales, se amplía el conocimiento recibido, la información que nos dan, que tiene una utilidad, porque es esperanzador, es tranquilizador el tú saber que puede la Tierra moverse, que puede darse la necesidad de que haya que migrar. Es esperanzador saber que ahí hay un plan, una plataforma de ayuda en caso de que sea necesaria. En Puerto Rico ha temblado la tierra bastantes veces en los últimos 3 años. Sí, y Puerto Rico es uno de los lugares que más reportan avistamientos. Y ahora comprendemos que es porque está esa base ahí, pero esa no es la única base extraterrestre que hay. Hay miles de bases. Siempre veo que cuando se habla del Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, comprende desde Miami, la isla Bermuda, Puerto Rico y Miami otra vez, y ahí se forma el triángulo. Y en el centro yo veo que están las islas Turcos y Caicos, la Bahamas, y hay otras islas, unos lugares hermosísimos, pero yo siempre he dicho, ¿por qué el Triángulo de la Bermuda es tan misterioso si en el centro del triángulo viven personas y no se ven desapariciones y hay aviones que aterrizan? Pero hay mucha especulación acerca de desapariciones, de hecho conspiraciones también, de gente, como le dije anteriormente, que se dedican a subir en las redes sociales todo lo que les parezca para confundir a las demás personas. Y tiene eso alguna relación con ese misterio, porque científicos han descubierto que una de las cosas que han provocado accidentes aéreos en el Triángulo de la Bermuda es una composición de una roca que transmite una cierta energía, es como si fuera un imán, que tiene como una energía magnética y ha estado produciendo ese tipo de energía. ¿Tiene eso alguna relación con eso? Puede ser, puede ser. No le hemos hecho la pregunta. Esa es una buena pregunta. Tú puedes entrar cuando hay un comunicado y hacerle esa pregunta, porque siempre estamos haciendo preguntas y ellos esperan que le hagamos las preguntas para decir las respuestas. No le hemos hecho esa pregunta sobre el Triángulo de las Bermudas. Sí he leído bastante, pero como tú dices, pueden ser especulaciones. Porque Puerto Rico es un extremo del triángulo. Sí, y tal vez por eso es que hay tanta evidencia. Bueno, evidencia no, porque no le han dado carácter científico, ¿verdad? Sino tantas personas diciendo sus testimonios de los avistamientos que hay. Es posible, porque si hay una base extraterrestre, hay una vibración
hay un campo magnético que seguro protege esa base extraterrestre, pero ya eso sería opinión y especulación. Lo ideal sería hacerle la pregunta y que nos expliquen. Y es bueno que surjan esas nuevas preguntas, porque siempre tenemos temas nuevos que preguntar. Ese sería un nuevo tema. Un nuevo tema, sí. ¿Qué pasa ahí? Y que ellos nos lo expliquen. Casualmente antes de ayer era que yo estaba investigando y viendo un programa y estaban hablando de eso. Y como que me trajo mucha curiosidad porque, bueno, descubrieron ese tipo de roca, ese tipo de mineral que tiene cierto tipo de energía magnética y ahí como que empecé a pensar y dije, bueno, pero quizás eso es lo que hace que fallen los radares de los aviones, los altímetros y a veces, bueno, no detectado, sino que ya han ocurrido un número de accidentes aéreos desde hace más de 100 años para acá, desde que la aviación existe. Y llama mucho la curiosidad. Sí, y la curiosidad es buena, y hacer las preguntas correctas. Sí, porque mira, una de las claves para el contacto extraterrestre es la curiosidad, el querer saber, pero no solo basado en un deseo, sino en un anhelo espiritual, más que todo. Por ejemplo, cuando yo tuve esa experiencia de avistamiento, yo no tenía ningún deseo, o sea, servir era mi deseo. Servir, yo lo que pedía era guía, que yo quería servir a la energía crística, que llamamos Cristo, ¿verdad? Pero yo quería servirle, que me guiara a cómo servirle. En ningún momento yo dije, quiero ver un platillo volador para yo ver que es verdad que existe. En ningún momento. Yo sí desde niña miraba mucho al cielo. Y cuando se dio ese evento, que era un grupo, fueron a las aguas, a la playa, a irradiar y a hacer ejercicios de silencio, de respiración, de meditación. Nadie dijo que íbamos a ver nada. Fue un grupo pequeño y fuimos, porque las aguas hay que irradiarlas, porque están muy contaminadas, nosotros somos un canal para esa energía regeneradora, vamos a hacer ese trabajo. Entonces fuimos con la intención de hacer un trabajo. Nos reunimos ahí, de hacer unos ejercicios de respiración, silencio. Inclusive cuando cerramos los ojos, yo me sentí dentro de un túnel de luz. Pero en ese momento yo no estaba preparada como para una abducción, que fue lo que yo intuí que iba a pasar. Y yo dije, no, Pérez, a mí no. Yo, no. Y estaba Sisto Paz de Perú, que es muy famoso, él era el creador de este grupo, tenía más de 40 años de experiencia. Y yo estaba diciendo, a mí no, vaya donde Sisto. Si van a abducir a alguien que sea Sisto, que él tiene experiencia. Pero te estoy hablando de eso hace como 20 años, un poco menos. Y pasó que cuando entonces nos dicen abran los ojos, ahí estaba la nave, frente a nosotros, pero era casi en la orilla de la playa. Ahí. Y yo miré a todo el mundo a ver si todo el mundo estaba viendo lo mismo que yo, porque muchas veces que dicen ver cosas, los demás no les creen. ¿Y sabes por qué? Porque puede darse que estemos un grupo de personas y una persona vea eso y alguien al lado no lo pueda ver. Estando juntos en el mismo lugar, entonces te dicen que es mentira, que estás viendo cosas, pero lo que pasa es que tú ves lo que tú estás preparado para ver. Yes. Lo que tú estás preparado para ver. Entonces eso tiene que ver mucho con tu preparación previa, con tu inclinación hacia lo espiritual. Porque lo que ellos traen es un mensaje espiritual que se lleva a la práctica, que primero las causas de todo lo que acontece, las causas, el origen está en lo espiritual. O sea, ellos no vienen a tirarnos rayos láser ni a pelear con nosotros. Mira, se fomenta mucho el miedo. ¿Por qué? Porque tal vez este sistema de cosas el miedo a lo desconocido se sostiene con la energía del miedo. ¿Y qué pasa si perdemos el miedo? ¿Cómo se sostiene un sistema de cosas? Un statu quo, como le llaman. No hay dominación. Basado, exactamente. No hay manipulación. No hay manipulación. No hay liderazgo. Nadie te lidera.
porque esta es una nueva forma de organizarnos, donde no hay un líder señalando el camino, sino que hay un grupo de personas haciéndose conscientes y responsables. En Puerto Rico se dieron estas convivencias y 14 personas, nadie llevaba la batuta. O sea, en Señor nadie lleva la batuta. Cada quien tiene su rol y lo cumple. Y cada rol de cada persona es un aporte. Y nos ponemos de acuerdo en lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer. Esas son las sugerencias que nos han dado para funcionar y de verdad que funciona porque ya se está demostrando que funciona. Es con el ejemplo que se puede hablar, ¿verdad? Ya hay pueblos pilotos que van a servir de ejemplo para el resto del mundo de cómo funcionan esos pueblos sin este liderazgo. No hay líderes. Bueno, pues hemos escuchado acerca del final de los tiempos y sería bueno ya en el próximo segmento seguir conversando acerca del contacto extraterrestre. ¿Qué significa el contacto extraterrestre? ¿O qué significará para nosotros como seres humanos, para la raza en esta tierra que tanto daño le hemos hecho? Así que vamos en el próximo segmento a ver el tema de contacto extraterrestre. Sobre el contacto extraterrestre que estábamos conversando, por ejemplo, si vamos a hablar de contacto extraterrestre, podríamos hablar de Jesús de Nazaret, porque él dijo: mi reino no es de este mundo, es decir, que él venía de otro mundo. ¿De dónde? Y por poner un ejemplo, la Biblia está llena de pasajes de contacto extraterrestre. Por ejemplo, cuando hablan de esa nube que bajaba y escuchaban una voz, eso era extraterrestre, no era realmente una nube. Y así, en muchísimos jeroglíficos, seres de mucho tiempo atrás dejaron plasmado en piedras naves, seres diferentes. Es decir, quien busca evidencia la encuentra. Pero te decía que esto no es un tema que se habla como tratando de convencer. No hay que convencer a nadie. Inclusive tratar de convencer a alguien es una falta de respeto. Simplemente se recibe una información y tú la compartes. A quien le interese, pues la información está ahí. Y hablábamos del contacto extraterrestre en el final de los tiempos. ¿Por qué? Cuando hay un cambio de era, se incrementa el contacto extraterrestre. ¿Por qué? Pues vamos a hablar del final de la película. Como ellos dicen, el final de esa era, que es el inicio de la siguiente. Este es un proyecto de 140 años. Cada 7 de diciembre se celebra un año del proyecto. Entonces, en ese tiempo que yo entré, estaban dando cada año un capítulo del cuento El Pequeño Cristian. Es bueno que lo lean. El Pequeño Cristian. Y ese año narraron en el cuento el final, donde hay un rescate, miles de naves, con el sello del Señor debajo, en la panza de la nave, rescatando los voluntarios sobre todo. ¿Y quiénes son los voluntarios? Son extraterrestres, que puede ser tú uno de ellos, porque creemos que los extraterrestres vienen verdes, con su cara grande, la cabeza y eso, y no es así. Hay múltiples razas y muchos extraterrestres nacen aquí normal, como un bebé normal, pero vienen de otros lugares y nacen aquí para traer un conocimiento nuevo. Es decir, que a veces estamos buscando los extraterrestres y los podemos tener al lado, dando una información que tal vez los autóctonos, los de aquí, no se atreven a dar por miedo a hacer el ridículo, por una serie de factores, por miedo a lo que le pueda suceder. Por ejemplo, dicen que Nikola Tesla vino de Venus. Dicen, porque no los he visto, que hay documentos del FBI
donde afirma que según las investigaciones que hizo el FBI, ciertamente Nikola Tesla no era él. ¿Y quién era Nikola Tesla? ¿Y qué trajo? ¿Y qué trajo? Es decir, que este mundo puede estar lleno de seres extraterrestres que los vemos como normales. Tal vez vemos grandes científicos. ¿Quién inventó el internet, por ejemplo? Cosas así. Hay bases, según nos informan los hermanos mayores, como esta que nos acaban de explicar, que está bajo las aguas de Puerto Rico, Undercraft, que esa no es la única. Nos hablan de miles de bases submarinas extraterrestres. En Mazatlán, por ejemplo, en Perú, en muchas partes del mundo, que están ahí haciendo su trabajo, desarrollando sus tecnologías, y somos nosotros los que, aumentando el nivel vibratorio, podemos recibir una invitación para entrar ahí. Somos nosotros los que damos el paso hacia adelante, como dicen los hermanos mayores. Nosotros damos un paso y ellos dan 200 para que esas puertas se abran. Pero eso requiere una preparación, y por eso divulgamos sobre este tema, para que cada vez más personas se preparen para esta gran fiesta de graduación, que es lo que se está preparando. Esa es una buena pregunta que me has hecho sobre los líderes del mundo. Mira, los hermanos mayores nos han hablado de un inminente cambio de estructura a nivel mundial. Si estamos hablando del desarrollo de estas nuevas sociedades armónicas que funcionan de esta manera, que no hay un gobierno, no hay un presidente, no hay quien dicte un mandato y los demás ejecuten, no funcionan así. Funcionan en base a la hermandad, a la unidad de criterios, y hay un consejo, si es que esas sociedades de ellos funcionan y nos están enseñando cómo es que se hace, porque la lección última ya para trascender de nivel es aprender a vivir en estas sociedades que ya se están creando. Entonces, ¿qué va a pasar, como tú dices, con estos líderes? Pues vamos a tener que llenarnos de humildad para dar paso a la nueva forma de funcionar, Se están preparando consejeros ya bajo este esquema a nivel mundial. Una maestría en divulgación se hace primero, de pasar por el consejo, porque viviendo la experiencia y cómo tú aprendes el funcionamiento, hay un llamado a formar una masa crítica de estos consejeros que se está formando. Cuando esta masa crítica de Mul Águilas, GTI de Señor, esté formada, está en camino formándose, surgirán temas. Porque se requiere humildad, vamos a decirlo así, de esa manera, para tú comprender y simplemente ceder y incluirte para que no te quedes fuera del tren, porque ya el tren está construido y se están montando en él los que están siendo llamados a montarse y a prepararse para funcionar de esta manera. Quien no esté dispuesto, pues seguirá en la vieja energía y nada que hacer. Ya hemos escuchado ustedes también acerca de lo que es el contacto extraterrestre en el final de los tiempos. Déjame hacerte una pregunta. Candidato a regidor, tú eres un líder. ¿Tú estarías dispuesto a ser parte de una sociedad en la que no seremos líderes sino consejeros? Siempre he estado dispuesto a ese tipo de iniciativas, porque yo he entendido siempre que el liderazgo mundial, también el local, no han contribuido a gran cosa, porque estamos viendo los deterioros que hemos tenido como sociedad, como seres humanos, y lo mal que hemos tratado los recursos naturales. Entonces yo entiendo que debe haber ya
una especie de liderazgo comunitario, sea un liderazgo individual, en el que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de pulirse a sí mismo y de pulir el planeta para bien, porque le hemos hecho bastante daño a la naturaleza. Fruto de ello estamos viendo pues esta forma de vida que últimamente hemos estado llevando, tan estresante, tan acelerada, tan demandante, y en la que no nos dan a nosotros espacio ni siquiera para respirar. Y que ya es insostenible, Carlos. Ya estamos viendo que es insostenible. Pero eso es parte del aprendizaje, ver que por ese camino a dónde se llega y devolvernos a tiempo a funcionar de otra manera y a ver cómo funciona. Interesante. Entonces, finalmente, el mensaje, Melba, para todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales en diferentes partes del mundo. Es que yo siempre invito a visitar la Biblioteca de Sillor, porque ahí está toda la información sobre estos tiempos que llaman los tiempos finales. También está toda la información sobre estas más de 1000 conversaciones interdimensionales, que hay información muy valiosa que puede servirle a todos, entren al grupo o no. La biblioteca es de todo el mundo y de libre acceso. Siempre invito a que las visiten. Hay un libro que se llama Los Guías Estelares, ahí explica todo el cronograma de este proyecto, señor, que es de 140 años y se termina en el 2054. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias por ustedes estar con nosotros en este magnífico y valioso tiempo. Les invitamos a que en una próxima ocasión sigamos disfrutando de Conversando con Melba Grullón aquí en Ímpetu Mocara. Feliz resto del día, de la tarde y de la noche. Si está comiendo, cenando, desayunando, buen provecho. Hasta pronto.